Buenas noches, mi nombre es Marta Robles Romero, cursando la asignatura de Biología Celular. Hablaré sobre el ciclo celular en los procariontes. Comparto mi presentación. Bien, la asignatura es Biología Celular con la maestra en Ciencias Rosa Campos Pulido. El ciclo celular de procariontes, el ciclo celular es una serie de eventos moleculares, secuenciales y unidireccionales, cuya función es la duplicación del ácido desoxirribonucleico ADN para generar dos células hijas, cada una con copia idéntica de su material genético. Aquí en esta imagen podemos observar la célula madre, y posteriormente esa célula, esa división celular va a generar dos células hijas que tienen el mismo material genético y bueno, y aquí se repite el ciclo. En las fases del ciclo celular, la primera fase se llama inominada. La célula debe aumentar su tamaño para poder darle origen a dos nuevas células bacterianas, que en principio serán mucho más pequeñas que la célula que les dio origen, por lo que activa su metabolismo para sintetizar todas sus estructuras celulares. De esta primera fase, lo importante es el tamaño que tiene la célula. ¿Por qué? Porque si la célula es pequeña, no va a dar origen a esa división celular. Entonces, tiene que tener un tamaño adecuado para que se genere esa división celular. En la fase C es una fase de síntesis de material genético. Para que la división celular bacteriana tenga éxito, primero debe duplicar todo su contenido para que cada célula hija tenga lo necesario para vivir. Esto implica un proceso de síntesis de todos los componentes como enzimas y la duplicación de su material genético para asegurarse que cada hija reciba una copia exacta de todo su genoma. En esta imagen podemos observar una animación de su material genético. Por lo tanto, hay un intercambio, ¿sí?, de ese material genético y posteriormente ya quedando esas dos células idénticas. En esa fase C, en este proceso vital involucra un enorme gasto de energía para la bacteria, ya que se debe asegurar de que copie todo el material genético. Esta debe ser un proceso muy complicado porque debe de compartir ese material genético perfectamente para así evitar esos riesgos de mutaciones, donde va a involucrar una serie de organelos y una serie de estructuras para que éste copie todo ese material. ¿Por qué? Porque hay estructura de soporte, de transporte, de contracto y movilidad, y esa organización que debe de ser muy especial para que copie todo ese material genético, ¿sí? Entonces, por eso es un gasto de energía enorme. En la fase D, en este proceso la célula se divide en dos mitades equivalentes donde cada una le toca la mitad de todo el contenido de la bacteria, principalmente una copia completa del cromosoma circular recién sintetizado. Cuando el proceso de división ha terminado, las nuevas células se separan quedando listas para iniciar nuevamente el ciclo con la fase de crecimiento. En la primera fase, aquí en esta imagen podemos explicar esas fases. En la primera debemos o se debe de considerar el tamaño. En la segunda fase, ¿sí?, se debe de considerar que hay un intercambio de todo ese material genético involucrando varios organelos y posteriormente ya fragmentando o quedando perfectamente idéntico ese material genético. Se sigue aquí intercambiando el material y posteriormente ya está quedando, ya se está dividiendo. Aquí ya son las células idénticas y posteriormente ya la división celular, originando estas dos células con la posterior
el material genético idéntico. En el ciclo celular es controlado por indicadores que le avisan a la bacteria si ya está lista para dividirse, lo que le permite regular el ciclo. ¿Qué le va a permitir regular el ciclo? Bueno, el tamaño. Si la célula es muy pequeña no podrá dividirse. La cantidad de material genético, solo hasta que su material genético puede considerarse lista para dividirse. Si no se tiene el material genético listo, por lo tanto, esta va a detener esa división. Los nutrientes se involucran. Debe haber nutrientes suficientes disponibles para las dos células que van a originarse. El espacio, debe de existir espacio suficiente para que las células lo ocupen. En este caso, en caso contrario, la división celular no se ha llevado a cabo. Es muy importante también la temperatura y el pH. Esos deben de estar a niveles óptimos de la especie para que el ciclo celular pueda continuar. La división celular durante la fase del ciclo celular se lleva a cabo en el proceso de división celular, que en caso de casi todas las células, en casi todas las células procariontes se lleva a cabo mediante fenómenos denominado fisión binaria, aunque algunos lo hacen mediante la gemación, fragmentación, entre otros métodos. Aquí en estas imágenes tenemos lo que es la fisión binaria, que es la célula, el material genético, la membrana, la pared celular, y bueno, empieza su división y posteriormente las células hijas, binaria, porque está originando dos. En una reproducción asexual tenemos la bipartición y la gemación, muy similar a lo que es la fisión binaria. En la gemación aquí hay una célula, origina una célula pequeña, y en la esporulación, bueno, las esporas. Quiero entender. En la fragmentación, aquí hay un ejemplo, en una estrella de mar. En esa estrella de mar, aquí tenemos que se fragmentó, pero hay una regeneración, entonces esa regeneración a partir de una división celular. Durante la división celular, las células se dividen a la mitad para producir dos células hijas idénticas, para lo cual primero se requiere que la replicación del DNA y la segregación del mismo. Después de la segregación del cromosoma, la célula pasa por un fenómeno que se llama la citocinesis, proceso mediante el cual su contenido es separado hacia dos células. La citocinesis se divide el citoplasma. El citoplasma, la función importante es obtener los organelos y permitir su movimiento. Entonces, este fenómeno se le llama así porque el citoplasma es el que va a permitir todo este proceso de movimiento y de contener esos organelos importantes para las células hijas. En la regulación del ciclo celular, el proceso conocido como ciclo celular es de gran importancia para la célula, ya que tiene como función la formación completa de una nueva célula, evitando en lo posible la creación de células con múltiples errores, lo cual le permite al organismo permanecer en un estado de equilibrio, previniendo así aquellos desórdenes que puedan perjudicar la salud. De esta manera, todas las células están controladas por proteínas que no permiten que se presenten situaciones desastrosas para un ser vivo. Entonces, todas esta división, todas estas funciones que se llevan a cabo, que son los nutrientes, los factores de conjugación o el tamaño celular, deben de estar correctos y en un constante equilibrio para evitar errores en las divisiones celulares. Por último, algunas de las enzimas importantes para regular los ciclos celulares son las proteínas llamadas ciclinas, enzimas llamadas CDKS y un complejo enzimático. Para promover el ciclo celular, una ciclina debe activar o inactivar muchas proteínas en blanco en el interior de la célula. Las ciclinas dirigen los acontecimientos del ciclo celular mediante la asociación con una familia de enzimas llamadas cinasas. Aquí en esta imagen podemos observar que sin ciclina, o sea, sin esas proteínas, no hay, se quedan en blanco.
Ajá. Y aquí con ciclina esas proteínas se activan y ya forman otros procesos. Eso es todo. Muchas gracias y estas son mis referencias.